mi esperanza eres tú, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios. Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, oh, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Hace 2 semanas tuve el privilegio de compartiros la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17, donde dice: mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la buena voluntad del Señor. La verdad es que recibimos varios comentarios positivos acerca de este mensaje. También hubo alguien a quien no le gustó el mensaje, pero asimismo hubo una persona que nos formuló una pregunta a raíz de este mensaje. Nos dijo: ¿quién es este Dios del que hablan? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Probablemente muchos eruditos puedan dar una respuesta mucho más concisa a la que yo voy a dar a continuación, pero mi respuesta está basada en mi experiencia propia, en lo que yo he podido vivir junto a Dios, en lo poco o mucho que he podido conocerle, en la grandeza de sus obras, en su revelación y, por supuesto, en su inmarcesible y majestuoso amor. Me gustaría, esta respuesta la voy a hacer en varias partes. Este mensaje es un mensaje que va a estar compuesto por varios capítulos, por decirlo así. Y quiero empezar porque conozcamos y nos familiaricemos con una herramienta que muchos
decimos tener, pero podemos llegar a descubrir que carecemos de ella, o que tal vez la tenemos, pero le damos un mal uso, un uso inadecuado. Estoy hablando de la fe. ¿Qué es la fe? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, fe es la creencia o confianza puesta en un ser o en algo. La palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos da una definición más precisa y detallada. Dice así: la fe es la conciencia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Es decir, la fe es la confianza de que verdaderamente sucederá algo que esperamos. Es estar seguros de algo que aún no podemos ver, ni sentir, ni escuchar, y mucho menos tener. Eso es la fe. Por lo tanto, la fe es como unas gafas con las que podemos llegar a ver la manifestación y la presencia de Dios, no solo en nuestras vidas, sino en todo lo que existe, en todo lo que nos rodea en general. Vamos a profundizar un poco más en este tema de la fe. Y para esto vamos a valernos del libro de Hebreos en el capítulo 11. Como ya hemos visto en su primer versículo, nos describe lo que es la fe. Si tenemos en cuenta la definición de la Biblia y la definición del diccionario, todas las personas tenemos fe. Es más, todas las personas vivimos por fe y constantemente practicamos la fe. Desde las cosas más simples hasta las cosas más importantes. Un ejemplo de esto, quisiera exponerlo, un ejemplo de esto puede ser cuando nos levantamos en la mañana. Bueno, si es que nos levantamos, porque hay muchas personas que se acuestan y al día siguiente ya no se levantan. Pero digamos que nos levantamos. Vamos al baño, al interruptor donde se enciende la luz, y antes de oprimirlo, no pensamos, no lo vemos, no lo esperamos, pero sabemos que al oprimirlo se enciende, llega la luz, pero puede suceder que no venga la luz. Después vamos a la bañera, cogemos el grifo, abrimos, no lo pensamos, simplemente sabemos que saldrá agua, pero puede pasar que no salga agua. Después de bañarnos, nos vestimos, desayunamos, nos vamos a nuestro trabajo, a nuestro estudio, nos subimos en nuestro coche, ponemos la llave en el encendido y no lo esperamos, pero esperamos que el coche se encienda, pero puede que no arranque, puede que no se encienda. Probablemente vamos a verlo de la manera positiva, de la manera en que no se piensa. Nos levantamos, utilizamos la luz o hacemos uso del servicio de energía, nos bañamos, nos subimos en el coche, arrancamos, nos vamos al trabajo. Pero puede suceder que nunca volvamos a la casa. Estos son ejemplos simples de que realmente todos vivimos por fe y no nos damos cuenta. Damos por hecho de que mañana nos levantaremos. Damos por hecho de que por dinero tendremos el servicio de energía, el servicio de agua, tendremos transporte. Pero no es así, porque las cosas pueden fallar. Y es que asimismo damos por sentados que salimos de casa y volvemos, pero tampoco es así, porque nadie tiene sus días asegurados. La verdad es que muchas veces somos ignorantes de estas cosas, pero no me refiero a ignorancia de desconocer, sino que no lo tomamos en cuenta. De la misma manera en que ignoramos el aire que respiramos, el mundo en el que vivimos, la vida que tenemos. Y si podemos llegar a ignorar estas cosas de las que hacemos uso todos los días, todo el tiempo, somos capaces, podemos llegar a ignorar al único autor y creador de todo cuanto existe. Miremoslo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3. Dice así: por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Esto quiere decir que es gracias a la fe que podemos saber y entender que todo el universo
fue diseñado y hecho por Dios, de forma tal que todo lo que ahora mismo vemos proviene de lo invisible. Amados, la fe es el puente que nos permite pasar por encima de ese abismo que nos apartaba de Dios. Por esto, el error más grave que podemos llegar a cometer es poner nuestra fe en el lugar equivocado. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice así: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos revela el requisito más importante para que seamos del agrado de Dios, y es la fe en Él. Porque todo aquel que desea acercarse a Dios, lo primero que tiene que hacer es creer que Dios existe, creer que Él es el creador de todo cuanto existe, el proveedor, el sustentador de nuestras vidas. Él es el autor y el consumador de nuestra redención y nuestra salvación. Todo aquel que se acerca a Dios puede tener la plena certeza y la seguridad de que Dios recompensa a los que le buscan con sinceridad. Un ejemplo de esto está en Hebreos 11, capítulo 2. Veamos lo que dice. Dice: por la fe, ellos recibieron buen testimonio, los antiguos. Por la fe, ellos recibieron buen testimonio, los antiguos. ¿Qué nos está diciendo? Que por la fe la gente de antaño, nuestros patriarcas, aquellos hombres que existieron hace miles de años atrás, gozaron de una buena reputación ante los ojos de Dios. Y Dios los guardó, los favoreció y los bendijo. Porque es la promesa de Dios para aquellos que le buscan de corazón y sin reservas. Aquellos que le dan a Dios sus vidas, aquellos que le dan el mejor lugar, el lugar por excelencia. Otro ejemplo de esto, Hebreos 11, capítulo 4, dice así: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, todavía habla de él. Fíjense, hermanos, esta es una historia muy interesante que nos enseña a confiar ciegamente en el Señor. Cuando llegó el momento de la cosecha, Caín recogió algunos de sus cultivos y los presentó como ofrenda al Señor, mientras que Abel sacrificó al mejor de sus corderos, al más gordo, y junto con él puso las crías, las primicias de su rebaño. Lo tomó todo y fue y lo entregó como ofrenda para Dios. Entonces el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Porque Caín no puso a Dios en primer lugar. Porque Caín olvidó quién era su proveedor. Olvidó a quién tenía que agradecer por la cosecha recogida. Olvidó a quién merecía ser honrado por las primicias. La ofrenda de Abel es un ejemplo de fe que todos deberíamos de seguir. Porque nos enseña a poner a Dios primero, a entregarle al Señor lo mejor que tenemos, confiados y seguros de que a pesar de esto, el creador de todo cuanto existe nos seguirá proveyendo. Este es un acto de fe. Es un acto de fe con el que decimos a Dios: aquí estoy, Señor, adorándote y agradeciéndote por todo lo que has hecho por mí. Miremos en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 5, que dice así: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios le había trasladado antes de su traslado. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Dice la Escritura que Enoc caminaba con Dios. Por lo tanto, tuvo una íntima comunión con Dios. Enoc se esforzó por conocer a Dios, por buscar a Dios. Se dedicó a servirle y constantemente hablaba con Dios, oraba con Dios. El versículo 23 dice que durante 300 años vivió de esta manera, en unión permanente y amistad con Dios. Un día, cuando cumplió 365 años de edad, desapareció.
porque Dios se lo llevó de repente. ¿Por qué se lo llevó de repente? Porque Enoc era del agrado de Dios. Hermanos, en Enoc encontramos otro gran ejemplo de fe. La fe de Enoc se caracteriza porque en aquel entonces no había una ley escrita. Todo lo que Enoc sabía acerca de Dios era lo que le habían transmitido de boca en boca, desde Adán y Eva hasta él. Y así fue durante 300 años. Esta es una gran exhortación a buscar y conocer a Dios. Al igual que Enoc, Dios quiere que nosotros caminemos junto a Él, que lo busquemos, que le sirvamos, que lo obedezcamos y guardemos sus mandamientos para así poder llegar a ser del agrado de Dios. Miremos en el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 7, que dice. Dice así: por la fe Noé, habiendo sido advertido por la revelación acerca de las cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Para que podamos entender esto un poco mejor, es necesario que nos vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 6, desde el versículo 12 hasta el 22. Esta es una historia que todos conocemos, pero me gustaría traer la acotación para que miremos todos los detalles y cómo termina en el capítulo 22. Dice así: Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de árbol cornífero. Haz compartimientos al arca y cúbrela con brea dentro y fuera. Hazla de esta manera: 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Hazle una claraboya y termínala en un codo de la parte alta. La puerta del arca estará a uno de sus lados. Construye también un piso bajo, un piso intermedio y un piso superior. Porque he aquí, yo voy a traer un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en la cual haya aliento de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo. Entraréis en el arca con tus hijos, con tu mujer y las mujeres de tus hijos. De todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie, para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De las aves, según su especie, del ganado, según su especie, de todo animal que se desplace en la tierra, según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Toma contigo toda clase de alimentos para comer y almacénalos para que te sirvan de comida a ti y a ellos. Escuchen esta parte. Dice: Noé hizo conforme a todo lo que Dios le pidió que hiciera. Las Escrituras nos cuentan que hubo un tiempo en el que la maldad de los hombres era mucha y sus pensamientos constantemente, continuamente eran malos. Fue un tiempo en el que la tierra era corrupta y estaba llena de violencia, pero no por su propia causa, sino por causa de los hombres. Pero llegó el momento en que Dios dijo: basta ya, no más, y decidió destruir la tierra junto con toda la humanidad. Sin embargo, entre toda esta malvada generación había un varón justo e irreprochable, un pregonero de la justicia de Dios que caminaba con el Señor, tal como lo hizo Enoc, y por ende tenía una relación correcta con Dios. Noé es una figura importante en la historia de la redención, porque es un ejemplo vivo de lo que es abandonar nuestros intereses para seguir y obedecer los designios de Dios. Noé, a través de su fe, nos enseña la manera en que depositó su confianza en Dios, en que creyó y siguió en obediencia a las instrucciones del Señor para construir el arca, sin importar lo que la gente le decía,
sin prestar atención a aquello de lo que lo tildaban. Él se centró en agradar a Dios y no a los hombres. Él fijó sus ojos en lo eterno y no en lo perecedero. Él se aferró a las promesas de Dios y no a los placeres de este mundo. De la misma forma que Noé escuchó la voz de Dios y la obedeció, asimismo debemos de hacerlo nosotros. El libro de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hermanos, vamos a parar hasta aquí el día de hoy. Y dentro de 15 días vamos a continuar con la segunda parte de esta enseñanza. Vamos a seguir descubriendo quién es Dios, dónde está Dios, cómo conocemos a Dios. Y la manera correcta de hacerlo es a través de lo que su palabra nos revela y nos enseña. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la gran bendición que tú nos das de tener las Escrituras, tus santas Escrituras, Señor. Porque a través de ellas tú nos revelas, Dios, nos dejas ver, nos quitas ese velo que nos enceguece, que no nos permite, Señor, darnos cuenta de que tú estás constantemente, Padre, sosteniéndonos, bendiciéndonos, guiándonos y acompañándonos, Señor. Gracias, Dios, porque eres tú quien dirige nuestras vidas. Te quiero poner en tus manos en este momento, Padre, a todas las personas que ven este mensaje, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos ministras. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te rogamos, Señor, bendícenos, guárdanos y acompáñanos. Amén. Ya.